Buenas noches. El presidente electo López Obrador sale a defender, sale a atajar las críticas que se hicieron en contra de César Yáñez, su colaborador más leal, más fiel durante muchos años. Sale a atajar esas críticas por lo que algunos consideran dispendio en su boda. Y en el mismo templete, donde atajó estas críticas, rinde un tributo especial a quienes tomaron el riesgo de apoyarlo abiertamente en la campaña. Ella es cantante, es Belinda y nos apoyó mucho. Y padeció de una represalia por apoyarnos, y ahora que venía aquí a Morelos le hablé por teléfono y la invité para darle un aplauso aquí. Respaldo a César Yáñez, reconocimiento a Belinda, López Obrador en esta gira por el país. Vamos a tener esa crónica, lo que dijo el presidente electo sobre la boda de César Yáñez y además el expresidente Felipe Calderón desmiente de inmediato a Roberto Madrazo, quien ayer dijo que López Obrador habría ganado las elecciones presidenciales de 2006. No puede ser cierto lo que dijo Roberto Madrazo. Todas las actas, todas, las de todos los partidos, mostraban que yo había ganado la elección. Otro ataque contra las fuerzas del orden. Un comando mata a 5 policías municipales de Guaymas, Sonora. ¡Manele! ¡Aliviánalo! No te vayas. Déjalo, güey, no lo muevas. No, quítale todo, para que respire. Madres y padres de los niños que murieron en el colegio Repsamen vienen a Imagen Televisión a responderle a la directora Mónica García. No sé si merezca estar en prisión, eso le tocará a las autoridades determinarlo, pero no nos queda duda de que tiene un grado de responsabilidad. Imagen Televisión se declara listo y en plena forma para comenzar el tercer año de transmisiones. Nos entusiasma el momento que vive el país. Bueno, hemos seguido aquí en las últimas 2 semanas un registro de cómo se ha atacado a las fuerzas policíacas. Hoy al mediodía se dio un nuevo ataque. Fue en Guaymas, Sonora, fue contra la policía municipal. Un comando atacó a un grupo de municipales. Hasta este momento, se reportan 5 muertos y 2 heridos de gravedad. Así fue como terminó un nuevo ataque contra policías. Ocurrió en el pleno centro de Guaymas, Sonora, donde un comando atacó a policías municipales sobre la avenida Cerdán, una de las principales vialidades del municipio. De acuerdo con los primeros informes de la policía, los hombres armados viajaban en una camioneta. Se acercaron a los municipales y les dispararon a quemarropa. Ahí murieron los policías Enrique Alamillo, Marlon Islas y Pedro Corral. También resultaron heridos Francisco Javier Peña, comandante del grupo operativo, y los oficiales Alejandra Rojo y Jesús Tomás Rico. No te me vayas, güey. Hey, ¿vas a decir algo? Quiero, pues. No te me vayas, güey. Aliviánate. ¡Manele! ¡Aliviánalo! No te vayas. Déjalo, güey, no lo muevas. No, quítale todo, para que respire. Quítale todo. Oye, hey, güey, te quito la pato. Quítale los zapatos.
Los agresores huyeron por la misma avenida, pero calles más adelante dispararon contra otro policía de tránsito, Abraham García, quien murió en el lugar. Estaba a cargo de la seguridad de alumnos en esa zona, donde hay al menos 4 escuelas. Aguanta, güey. Quítale todo. No te me vayas, güey. Terrible, otra vez un ataque contra fuerzas del orden, 5 policías muertos. Policías estatales y municipales apoyados por soldados del ejército mexicano llevan a cabo un operativo para dar con los responsables de este ataque, de este crimen. Hasta el momento, hasta hace unos minutos, no había detenidos. También se informó que todas estas corporaciones van a dar apoyo a las tareas de seguridad en Guaymas. Hace unos momentos, la alcaldesa Sara Valle convocó para mañana una marcha por la paz y para exigir respeto y seguridad a los policías municipales. Otra vez las imágenes, otra vez policías, soldados, marinos, ejecutados por criminales. Hoy se llevó a cabo en León otro de los foros de pacificación a los que ha convocado el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Loreta Ortiz, la coordinadora de estos foros, dijo que para el próximo gobierno va a ser complicado conocer la cifra precisa de víctimas de la violencia porque es un problema más serio del que ellos calculaban. La señora Loreta volvió a hablar de los alcances de la amnistía para quienes sí serán amnistiados y quienes no. Loreta Ortiz anunció que van a crear además una fiscalía para la paz, una fiscalía que va a surgir de una iniciativa de ley que van a presentar el 24 de octubre cuando concluyan estos foros. Una fiscalía especial para la paz y un tribunal penal para la paz, que van a tener conocimiento de los siguientes crímenes: desaparición, ejecuciones forzadas, trata de niños, niñas y adolescentes, también tráfico de migrantes o delitos contra los migrantes, delitos contra los periodistas y delitos contra los feminicidios y delitos contra los defensores de derechos humanos. Veremos de qué trata esta nueva fiscalía, veremos el 24 de octubre, el 25 de octubre, de qué se trata. Lo que sí se habla hoy de una nueva fiscalía. Hace 2 días Andrés Manuel López Obrador había dicho que no iban a crear nuevas fiscalías para cualquier clase de delito. El martes dijo que su gobierno no abriría fiscalías para todo, ya que no buscan crear aparatos que solo sirven para simular. Al parecer, la instrucción de esta fiscalía de paz es distinta. Veremos qué es lo que anuncian el 24 de octubre. Veíamos al inicio a López Obrador en un mitin en Cuernavaca, en Morelos, acompañado por la cantante Belinda. Antes de eso se reunió con el gobernador, con Cuauhtémoc Blanco. Acordaron que van a trabajar de forma coordinada. López Obrador prometió también apoyo a la Universidad Autónoma de Morelos, que lleva 2 semanas en huelga, y dijo que impulsarán obras de infraestructura para el Estado. Hoy le tocó a Morelos. Como lo comprometimos anoche, lo comprometimos con los padres y familiares de las víctimas del Colegio Repsamen que vinieron a Imagen Noticias y nos pidieron dar una opinión, una respuesta a la entrevista que transmitimos la semana pasada con quien fuera directora del Colegio de Repsamen y dueña, Mónica García Villegas. Dijeron que ellos querían dar respuesta a algunos de los señalamientos de la directora. Vinieron con nosotros, lo hicieron de una manera por demás respetuosa que agradecemos. Esta es la primera parte de lo que nos dijeron ayer los padres de los niños que murieron en el Colegio Repsamen. Estamos en búsqueda de la justicia y de la verdad y buscamos que se conozca también nuestro punto de vista. A nuestros hijos no los mató el sismo, los mató la corrupción.
Son padres e hijos de 16 de las 26 víctimas, niñas, niños y trabajadoras que murieron en el colapso del Colegio Rebsamen en el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Solicitaron dar respuesta a algunos de los planteamientos que la dueña y directora del Colegio Rebsamen hizo en la entrevista que ofreció a Imagen Noticias desde la clandestinidad la semana pasada. Que ninguna persona inocente tenga que ir ni un minuto a la cárcel. No sé si merezca estar en prisión, eso le tocará a las autoridades determinarlo, pero no nos queda duda de que tiene un grado de responsabilidad. Aclaran que lo único que anhelan es que inicie el proceso penal para que ellos puedan seguir con su duelo y la maestra Mónica García Villegas deje de victimizarse. Siento terriblemente la muerte de mis niños. Yo también perdí un hijo. Nos parece también indignante que se exprese de nuestros hijos como sus niños cuando al momento del sismo ella estaba más preocupada por sacar sus pertenencias. Nunca nos ha dado el pésame. En la entrevista no nos dio el pésame. La señora dijo en la entrevista que había perdido un hijo. No lo perdió durante el sismo. La primera semana del sismo fue caos y dolor. Por eso dicen que no se acercaron a Miss Mónica. ¿Reclamar? Reclamándolos personalmente. Nunca me han reclamado. Que a ese momento no le reclamaron nada porque no sabíamos de todo lo que estaba pasando en relación al colegio. No sabíamos en principio que tenía un departamento encima de nuestros hijos, que había un tanque de gas en una escuela, que había sido clausurada por motivos de demolición de estructuras de carga y que aún así seguía operando. Nunca más la volvimos a ver. ¿Dónde le reclamamos? Los padres del Colegio Rebsamen señalan que la maestra Mónica García Villegas no es la única responsable de lo sucedido en el colegio. Autoridades, ingenieros, directores responsables de obra también deben responder porque aseguran existen pruebas que lo señalan. Que realmente diga dónde está. Exigir que se presente. Que dé la cara. Mañana tendremos más respuestas de los padres, respuestas que le dan a la directora del Colegio Rebsamen, a Mónica García Villegas. Ayer en una reunión, lo vimos aquí, en una reunión con opositores a el nuevo aeropuerto de México, el aeropuerto de Texcoco, 2 secretarios y un subsecretario del próximo gobierno, bueno, hablaron duro, fueron muy duros contra el proyecto de Texcoco, fueron durísimos. Tenemos muy claro, este proyecto es un enorme error desde cualquier ámbito que se le vea. ¿Qué sucede con la desecación del lago? Se inunda la Ciudad de México. Se inunda ahora, se va a inundar mucho, mucho más. O sea, el incremento de los costos ha sido verdaderamente fenomenal. Fueron muy duros, 3 voces muy importantes. Hoy, Andrés Manuel López Obrador les mandó este mensaje. Mi carácter de presidente electo, la recomendación es que actuemos con imparcialidad, que se informe a los ciudadanos los pro y los contra de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco o hacer 2 pistas en Santa Lucía. Prometieron imparcialidad. Ayer no lo fueron, seguramente porque eso es lo que piensa el señor Encinas, lo que piensa el próximo secretario de Comunicaciones, lo que piensa la próxima secretaria del Medio Ambiente. Ayer dieron una opinión y hoy López Obrador les dice imparcialidad, que la gente decida en la consulta del 28 de octubre. Por cierto, el señor Jiménez Espriu informó, el ingeniero Jiménez Espriu informó que la próxima semana van a definir ahora sí cómo será la consulta pública para que la gente, los mexicanos, decidan entre las 2 opciones
del nuevo aeropuerto, en Texcoco o en Santa Lucía. El vocero del próximo gobierno, Jesús Ramírez, adelantó Imagen Noticias que de entrada para la consulta se van a instalar 1,062 urnas en 527 municipios del país. No se sabe todavía cuáles. Esta consulta, se dijo, va a ser supervisada por organizaciones civiles encabezadas por la Fundación Arturo Rosenbluth. Adicionalmente, se dijo que habrá una encuesta nacional en vivienda. Sigue siendo muy incierta, muy imprecisa esta información. Seguramente la próxima semana se expondrá en detalle. Bueno, parecía una declaración perdida ya en una entrevista en Tabasco. Anoche escuchamos las declaraciones del ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, sobre la elección en la que él participó en el 2006. Vamos a recordar lo que dijo. En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas. Uf, qué revelación, Roberto. En las del PRI, no lo sé. En tus actas ganó Andrés Manuel. ¿Por qué no se las diste a Andrés Manuel? Porque nunca me las pidieron. Yo le apostaba que hubiera recuento. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía hacer un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha. Bueno, hoy le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador sobre esto. Insistió en que ese supuesto, sigue hablando de fraude, y que ese fraude dañó mucho a México. Siempre he sostenido, y hay pruebas suficientes, de que hubo un fraude electoral en el 2006. Por eso no se abrieron los paquetes electorales. Creo yo que la mayoría de los mexicanos sabe lo que realmente sucedió. Entonces, Roberto Madrazo, sin aportar ninguna prueba, hablando ahora de lo que no puso en su libro que escribió sobre la elección 2006, libro que publicó en 2007, dijo que López Obrador habría ganado. López Obrador sigue diciendo que hubo un fraude. Muy temprano, muy temprano, a las 7 de la mañana, el expresidente Calderón nos dijo esto por la mañana, negó categóricamente lo dicho por Madrazo y dijo que enseñen una sola acta, una, incluidas las del PRD, incluidas las de López Obrador, en donde los resultados no fueran a favor mío. Esto nos dijo Felipe Calderón. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución. Polvos de aquellos lodos de 2006 levantaron una tolvanera cuando este martes Roberto Madrazo quiso reescribir su historia. Y ante la versión de que como candidato perdedor del PRI conoció actas que daban el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, el ganador de entonces se sumó a la tempestad. Yo gané la elección del 2 de julio de 2006 por un margen muy apretado, sí, pero gané. Las actas que están contenidas todavía en el Instituto Federal Electoral, entonces ahora INE, están a disposición del público. Auxiliado por los libros del extitular del IFE, Luis Carlos Ugalde, y del politólogo Carlos Tello, que desmienten la leyenda del fraude electoral, Felipe Calderón volvió a la herida de hace 12 años, al mito de los 10 puntos de ventaja en las encuestas, al conteo taquicárdico del PREP. No puede ser cierto lo que dijo Roberto Madrazo. Todas las actas, todas, las de todos los partidos, mostraban que yo había ganado la elección. Incluso las actas de Andrés Manuel, incluso las actas del PRD. Y en esta puja por las mentiras históricas y las pretendidas nuevas verdades, el expresidente lanzó acusaciones para quienes aquel 1 de diciembre resultaron sorprendidos por su aparición desde la zona menos imaginada, la puerta tras banderas de la Cámara de Diputados. El día después de la toma de posesión, que fue, como tú sabes, pues, una tentativa de golpe de Estado, al día siguiente yo tenía un nivel de aprobación de más del 80%, chicos. 80%. No había ninguna necesidad de legitimación. Ese es un cuento que se han inventado. Pues enemigos políticos míos.
Así respondió Felipe Calderón a las declaraciones del presidente electo sobre el presunto uso político que hizo en su sexenio de la estrategia de seguridad. Y habló de defender la verdad de una posible cuarta transformación del PRI. Creo que todos debemos defender la verdad y yo espero que esta nueva etapa que viene en el país y por el bien de México sea verdaderamente lo que espera la gente, una etapa mucho mejor y no una vuelta al autoritarismo, y que no sea la cuarta transformación, más bien una cuarta transformación del PRI, ¿no? Es decir, no del país. La primera del partido, la Revolución Mexicana, luego Partido Nacional Revolucionario, luego Partido Revolucionario Institucional, que no sea la cuarta del PRI. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En esta conversación que tuvimos por la mañana con el expresidente Calderón, nos dijo que al comenzar su sexenio, el primer gobernador que le solicitó apoyo con fuerzas federales fue el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batlle, quien será el coordinador de asesores de Andrés Manuel López Obrador. Esto también para volver a decir que es otra gran mentira, eso de que él lanzó al ejército para legitimarse después del fraude electoral. Y bueno, le preguntamos también, hoy o a partir del 1 de diciembre, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá la fuerza, tendrá los votos en el Congreso, tendrá el control para llevar a los libros de texto gratuito, a la historia oficial, la versión del fraude electoral. Veremos si eso que han repetido durante tantos años, sin aportar pruebas, porque no hay pruebas, sin aportar pruebas, veremos si el gobierno de López Obrador lo lleva a los libros de texto gratuito. El Senado dio a conocer un informe sobre las llamadas que se llevan a cabo desde distintos penales del país con el objetivo de cometer un delito. El estudio fue elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Oye, unos señores me robaron. Mamá, unos señores me robaron. Durante 2017, en tan solo 7 penales del país, se realizaron más de 3,5 millones de llamadas para cometer algún tipo de delito. En su mayoría, extorsiones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo un estudio que entregó al Senado. Ahí, detalla que se analizaron las llamadas que se hicieron durante 3 semanas en 5 reclusorios estatales y 2 penales federales. Sigue las indicaciones como te las voy a dar para que yo te pueda entregar a jefa hoy mismo, sin hacerle daño. En esas 3 semanas se detectaron señales de 3,000 equipos sospechosos. Esos teléfonos sospechosos son aquellos desde donde se hacen muchas llamadas diariamente y se les intercambian muchos chips. La mayoría de estos teléfonos son de prepago y marcan a números consecutivos. Más del 90% de los equipos en los penales usan más de un chip. En los equipos que tienen un solo chip, se realizaron hasta 173 llamadas a la semana en promedio. Incluso, se detectó un equipo desde el que se hicieron más de 3,500 llamadas en una semana. Dinero que vale más la vida de ella que el miserable dinero que tienes, compa, aquí no hay precio. Qué cosa. Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el estudio demuestra la inutilidad de los equipos bloqueadores de señales que han sido instalados en las cárceles del país. El instituto decidió no dar a conocer los penales en los que se aplicó este estudio y no lo hace, dijo, para proteger a las personas de las empresas de telefonía que dan mantenimiento a las casetas telefónicas y a los bloqueadores de señal. Terrible. ¿Qué más tenemos, Paola? El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió en horas de la tarde el pliego petitorio de los estudiantes integrantes de la Asamblea Interuniversitaria después de que ellos realizaron una protesta en puertas de la Torre de Rectoría, donde personal de la universidad había informado que el rector se encontraba en Monterrey y que suspendió un evento para poder atenderlos. Los estudiantes se dieron un plazo de 1 semana para tener una respuesta. La UNAM informó que Michelle Alexandra Hernández del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco fue identificada como parte del grupo que el pasado 3 de septiembre participó de los hechos violentos. Con ella suman 27 los alumnos expulsados.
El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, promulgó las modificaciones al presupuesto de egresos de la Ciudad de México para la reasignación de recursos destinados a la reconstrucción. Son 1.318 millones de pesos que fueron reorientados para destinarlos a la reconstrucción a través de un fideicomiso. Se trata de dinero que originalmente se había etiquetado para la Secretaría de Desarrollo Social. Mientras se llevaba a cabo el debate en puertas del Congreso, un grupo de personas exigía recursos para la reconstrucción. Amieva aseguró que a partir de mañana se entregará un informe diario sobre el manejo de este dinero. Un grupo de mujeres marchó hoy en calles del centro histórico de Veracruz exigiendo justicia para las víctimas de feminicidio. Las manifestantes llegaron al Zócalo de la ciudad y colocaron fotografías y veladoras con las cuales formaron una cruz por las mujeres asesinadas y las desaparecidas en el estado. Entre enero y agosto de este año se han registrado 172 desapariciones de mujeres y 117 asesinatos, de los cuales 78 son feminicidios, según datos que ellas mismas dieron a conocer. En Veracruz existen 2 alertas de género, pero esto no ha parado con los hechos violentos. El expresidente peruano Alberto Fujimori publicó un video desde un hospital después de que la Corte Suprema de Perú anuló un indulto humanitario que le había concedido en diciembre el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Luego del fallo de un juez sobre el caso del expresidente peruano, donde se pedía su inmediata detención y regreso a una cárcel, Alberto Fujimori fue ingresado a un hospital por problemas de salud. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Anoche Imagen Televisión presentó los nuevos proyectos para nuestro tercer año. En un par de semanas comenzamos nuestro tercer año de transmisiones. La Guzmán, la serie biográfica de Alejandra Guzmán, será el nuevo éxito de Imagen Televisión. Se estrenará en 2019 y estará protagonizada por la colombiana Majida Isa. Bueno, estoy muy orgullosa de Majida Isa porque es raro verte a ti misma. Y la verdad, entre 90 castings, no creo que hay una mejor Alejandra que tú. Durante la presentación de la programación para el próximo año, Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles, al que pertenece Grupo Imagen, aseguró que en menos de 2 años, Imagen Televisión alcanzó 15% de participación de mercado. No nos asusta la competencia, nunca nos ha asustado la competencia, ni la batalla por conquistar el interés de las audiencias. Somos innovadores y somos perseverantes. Nos entusiasma el momento que vive el país. A pesar de las nuevas tecnologías, la televisión abierta mantiene la mayor penetración al llegar al 96% de los hogares. En Imagen estamos atentos y estamos también comprometidos con el momento actual de la televisión y sus enormes y futuras posibilidades. Muy bien, 17 de octubre, ya en unos días cumplimos 2 años de estar al aire y viene muy bien, viene muy fuerte, viene con mucho entusiasmo y con muy buenos proyectos. El tercer año de Imagen Televisión. Hay una mentira que se está diciendo y que es, como todas, totalmente falsa. Banco de México no sigue a la política monetaria de la Reserva Federal. Tienen el mismo objetivo, mantener los precios estables, pero tienen herramientas diferentes.
o tienen momentos diferentes. Mientras que en Estados Unidos la inflación está subiendo, en México la inflación está controlada. Y ya sé que me van a decir, ¿cómo va a estar controlada si está en 4.8%? Pero ¿a dónde vas? Porque ayer no te entendí nada y hoy sí quiero entender. A ver, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? A que hoy Banco de México decidió mantener sin cambio la política monetaria en 7.75 y que esto de mantenerla tiene que ver con que la inflación está controlada. Te digo, si la inflación está en 4.8, es decir, casi un punto arriba de la meta, ¿por qué digo que está controlada? Pero las tasas están 7.7, 7.75. ¿no? La inflación subyacente, o sea, que es la de largo plazo, es la buena, es la... Sí. Toma nota. Esa inflación se ha mantenido y lo que estamos viendo es que hay dos precios que están muy altos. El precio de la gasolina, que ha tenido más impacto este año que la liberación de enero, y los precios de la energía eléctrica. Ya no van a subir los precios de la energía eléctrica, no por una negociación entre las cámaras y el gobierno, sino porque ese es el diseño de precios de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Y qué tienen que ver las tasas? Las tasas la principal herramienta de política monetaria para frenar la inflación es subir las tasas. Buena decisión del Banco de México toma una decisión el 4-1, considerando 4 votos a 1. 4 votos a 1, considerando que la inflación está más o menos bajo control y que subir las tasas podría tener un impacto negativo en la economía en general. Digamos, sé que no son buenas y malas, pero podríamos decir que es una buena noticia para la economía. Es una noticia que Banco de México está viendo que no hay presiones inflacionarias adicionales y que veremos que la inflación... ¿No fue presión de López Obrador? ¡No, hombre! ¿De Trump? A ver, López Obrador mandó... ¿De Putin? No, ni de los norcoreanos. No. López Obrador postula a Banco de México un economista puro, un economista que además cree en todas... Es más... Jonathan Heath, ya lo dijiste. Pero a ver, lo pudo haber puesto, sí, no, porque cuando dice López Obrador, había todo ese rumor, Ciro, de que si se iba a acabar la autonomía de Banco Parece de México, que que si no... Nada más Robles y los que hicieron caso al diputado Robles se asustaron. Deja claro con Heath que no están pensando en eso, que están pensando en otras cosas totalmente diferentes. Remátala, David. Si usted está preocupado por su retiro, hágalo. A pesar de la gran información que ha generado la CONSAR, solo 4 de cada 10 trabajadores están en una Afore que tiene menores comisiones y que paga, por lo tanto, mayor rendimiento. Muy bien. Javier. Ciro, ¿qué ha pasado a un mes del convenio entre Nike y Colin Kaepernick, el hombre que protesta y que inició el movimiento arrodillado y que no tiene chamba? Aquí le diremos. Bueno, regresamos con eso y quiénes vienen y quiénes no van a venir a la toma de posición de Andrés Manuel López Obrador. Ya se sabe que no van a venir. Regresamos también con eso. El ya cercano canciller Marcelo Ebrard dio a conocer quiénes son los primeros jefes de Estado que confirmaron que estarán en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre. Queda, bueno, a ver, vamos a ver, ahí están. En el lado izquierdo va a venir el presidente de Cuba, el de Perú, el de El Salvador, el de Honduras, el de Guatemala, todos ellos ya confirmaron. Lenín Moreno de Ecuador, ya confirmó el rey de España. Del lado derecho de la pantalla son los que no van a venir: Donald Trump, la canciller Angela Merkel, el presidente de Argentina, Emmanuel Macron de Francia, no viene Vladimir Putin. Y no es que le estén haciendo el feo a Andrés Manuel López Obrador, sino que en esos días, 30 de noviembre, 1 de diciembre, tendrá lugar la cumbre G20 de las 20 principales economías del mundo. Por eso los mandatarios van a estar en Buenos Aires, Argentina, donde va a tener lugar esta reunión. Por eso no vienen. Ya vimos quiénes sí vienen, quiénes no. Queda en el aire la confirmación del venezolano Nicolás Maduro, pero parecería esta noche que el gobierno de la Cuarta Transformación, el de López Obrador, preferiría que el señor Maduro vea la toma de protesta de López Obrador en uno de los salones de su palacio de gobierno allá en Caracas. En fin, lo que sí, el calendario le va a quitar resplandor internacional al 1 de diciembre de López Obrador. Aquí sí que el azar diplomático no fue generoso. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.
Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.